Y a propósito del seminario Cómo hacer campaña electoral en tiempos de pandemia, organizado por la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones, hoy vamos a conversar con Alberto Prech, él es director ejecutivo de Chile Transparente. Hablaremos sobre la experiencia que tiene el país vecino respecto a la organización de procesos electorales. ¿Cómo está? Bienvenido, señor Prech. Buenos días. Hola, muchísimas gracias. Un gusto estar con ustedes. Bien, vamos a conversar primero del proceso que ustedes tienen en marcha. En abril celebran elecciones. ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que van a acudir a votar los chilenos el mes de abril? Bueno, en Chile tenemos un gran proceso electoral. De hecho, debe ser el proceso electoral con más candidatos que hemos tenido en la historia de Chile, donde elegiremos a nuestras autoridades locales, es decir, consejos municipales, alcaldes, por primera vez gobernadores regionales y también, y excepcionalmente, constituyentes para la redacción de una nueva constitución que fue aprobada, el proceso de redacción por una amplia mayoría de chilenos en el mes de octubre pasado. Bien, en ese sentido se han dictado ciertas medidas sanitarias para proteger a la población, a los candidatos, a las organizaciones políticas. ¿Podría comentarnos cuáles son, por favor? Bueno, lo primero que hay que señalar es que lo sanitario tiene que primar sobre lo electoral. Claro. Por lo mismo, se han dictado muchísimas medidas que lo que buscan es que los chilenos y las chilenas puedan acudir a las urnas sin ningún tipo de problema. Por ejemplo, cada chileno, cada chilena, cada votante debe llevar su propio lápiz. Están prohibidos los actos de campaña donde haya una aglomeración de personas. Deben estar estrictamente ceñidas a las reglas sanitarias. Es decir, si existe, por ejemplo, un estado de cuarentena, no pueden hacerse ningún tipo de reunión. Si existe un estado de apertura mayor en cuanto a la pandemia, va a depender en cuanto a la zona, si son 5, son 15, son 30 las personas que se puedan reunir. Por lo cual la propaganda electoral, la campaña electoral, pero también el día de la votación va a estar absolutamente regida por las normas sanitarias, que por ejemplo también prohíben que aquellos que estén contagiados por COVID puedan ir a efectuar su derecho a sufragio. Bien, en Chile cabe resaltar que el voto no es obligatorio, es un derecho que tienen los ciudadanos chilenos, por así decirlo. Si revisamos un poco lo que ocurrió el año pasado en las elecciones que ustedes celebraron en el marco de la pandemia, ¿podría comentarnos cuáles fueron los resultados respecto a la participación ciudadana? Es muy interesante lo ocurrido, porque a pesar de estar en un estado de pandemia, con estado de excepción constitucional, además de catástrofe como la que estamos viviendo, la participación aumentó y llegamos a un poquito más del 50% del padrón electoral en Chile, que es algo bastante histórico. Si lo vemos en número de personas que votaron, es la elección, que la verdad que fue un referéndum, es el proceso electoral donde más chilenos, chilenas o electores sufragaron en la historia de nuestro país. Por lo mismo, hay que decir que un proceso bien organizado, con medidas sanitarias estrictas, con cuidado y con una muy buena campaña de información y con mucha participación de la sociedad civil, asegura que la participación electoral al menos se mantenga estable o aumente, como ha sido en el último caso en Chile, y los que esperamos que ocurra lo mismo en el mes de abril. Bien, si revisamos lo que ocurrió en las elecciones del año pasado, ¿cuáles fueron los protocolos que se tuvieron en cuenta el mismo día de la elección? Bueno, lo primero, se abrieron más locales de votación para evitar las aglomeraciones. Ninguna mesa de votación estuvo en espacios cerrados pequeños, a lo más en un gimnasio o en espacios ya muy amplios como un galpón, por ejemplo. Se limitaron la cantidad de personas que podían sufragar por mesa, se mantuvo la distancia social, cada persona debía llevar su lápiz, no había ningún tipo de contacto entre la persona y la mesa, por supuesto el uso obligatorio de mascarilla, el uso de alcohol gel. Yo recuerdo en mi local de votación al menos tuve que sanitizarme 3 veces antes de llegar a mi local de votación, y un proceso bastante expedito, que fue lo que finalmente ocurrió, y también la extensión horaria para que las personas pudiesen ir con mayor calma. Además, se estableció un espacio preferente para los adultos mayores en el horario de almuerzo, para que estos pudiesen tener una preferencia a votar y pudieran concurrir a las urnas. Y de hecho, bueno, ahí hay una de las preocupaciones, porque en la última proceso eleccionario, el aumento de la participación vino más bien por las capas juveniles, que sabemos que son las menos afectadas por la pandemia, y hubo un descenso en la votación de los mayores de edad, y esperamos que eso se revierta y que haya una confianza absoluta. Además,
Recordemos que en abril ya el proceso de vacunación en nuestro país afortunadamente va a estar bastante avanzado. Ya los mayores de 80 años están todos inoculados y esperamos que esto siga avanzando para que todos los adultos mayores ya tengan sus 2 dosis de vacunas para el mes de abril. Uno de los principales problemas o preocupaciones que uno tendría respecto a la celebración de este tipo de comicios es el riesgo de contagios que se podrían generar. Si volvemos a estas elecciones que han celebrado ustedes el año pasado, ¿usted cree o cómo se dieron las cifras de contagio tras el proceso electoral? Nadie podría señalar que hubo un aumento de cifras de contagio. De hecho, las semanas posteriores hubo un descenso de los contagios y hemos tenido los rebrotes más bien en el mes de enero, ya varios meses después de las elecciones, por lo cual no hay ninguna relación. Si el proceso es ordenado, si se mantienen las medidas sanitarias, el uso de la mascarilla, el uso del alcohol gel, la distancia social, el cuidado de unos y de otros, los procesos electorales no debiesen tener ninguna relación a aumento de contagio. Por lo mismo, llamamos también a que los peruanos que tienen este proceso electoral tan importante en la vida electoral y histórica de Perú, que puedan concurrir con la tranquilidad. Pero esa tranquilidad la tienen que dar las autoridades junto con la sociedad civil, mano a mano. Aquí en Chile trabajó junto el Ministerio de Salud con la autoridad electoral, el Colegio Médico con la autoridad electoral, instituciones como la nuestra, Chile Transparente con la autoridad electoral, porque lo que no podía pasar era que el proceso fracasara. Claro. Es más por la situación interna de convulsión social que está viviendo nuestro país. Bien, con miras a los próximos procesos que ustedes tienen, están, digamos, buscando otras alternativas, entre ellas sería el voto anticipado. ¿De qué trata? Así es, se está discutiendo en el Congreso. Va a ser difícil que esté implementado para los comicios de abril, pero sí para los comicios de fin de este año. El voto anticipado, es decir, que ciertas poblaciones, es decir, mayores de 65 años, personal de la policía o del ejército, pueda sufragar con anterioridad, las semanas anteriores, los días anteriores de la elección, sin ningún tipo de problema. Esto permitiría que ciertas poblaciones de mayor riesgo lo pudiesen hacer y también distanciar la cantidad de personas y permitir que la votación el día de la elección sea con menos posibilidades de aglomeración, que sabemos que es algo que aumenta las posibilidades de contagio. Claro, esta sería una alternativa. Sin embargo, mucho se habla en diferentes países del mundo acerca del voto electrónico, una situación, un mecanismo que usted ha rechazado y ha asegurado que no sirve en lo absoluto. ¿Qué podría decirnos al respecto? El voto electrónico ha sido un fiasco en gran parte del mundo. De hecho, en nuestro continente, cuando se ha implementado el voto electrónico, hemos estado plagados de problemas de fraudes. El último en las elecciones locales en República Dominicana, ni hablar lo ocurrido en Venezuela en sucesivas intervenciones de las máquinas de votación. Incluso en países más desarrollados han habido problemas con la tecnología de voto electrónico. El voto electrónico no sirve. El voto más fiable es la cédula de papel única, donde el ciudadano se acerque a la urna y pueda emitir su voto con padrones electorales conocidos por todas las personas, con organización y con la mirada atenta de los ciudadanos que puedan hacer un conteo público de los votos. Esa es la forma que sin duda genera mayores certezas a un proceso electoral. Claro. El voto electrónico no es una buena medida, fracasa incluso en elecciones menores. Acá en Chile, cuando se ha tratado de implementar, por ejemplo, en elecciones de partidos políticos, hemos tenido sucesivos problemas, por lo cual no es recomendable a pesar del lobby que hagan algunas empresas para que esto se implemente. Bien, listo. En todo caso, el voto electrónico no garantizaría una verdadera fiesta democrática. Ahora, ya para finalizar con la entrevista, nos gustaría que, digamos, dada la experiencia que ustedes tienen en Chile, de algunas recomendaciones al sistema electoral peruano, a los ciudadanos, para que tengamos unas elecciones exitosas el próximo 11 de abril. Bueno, lo primero, que la democracia no se detiene por pandemia, no puede detenerse, no puede ser una justificación. Por lo cual aquí es muy importante la unidad de todos los peruanos, tanto los partidos políticos como aquellos ciudadanos independientes que quieran participar de una elección. Porque cuando fracasa la democracia, fracasamos todos. Lamentablemente nuestros países viven en crisis democráticas constantemente, tanto el Perú como Chile en el último tiempo y en nuestro pasado, por supuesto, también de manera bastante dolorosa para lo que fue nuestro devenir democrático. Y por lo mismo hay que cuidar las elecciones. Entonces,
hagamos procesos electorales que sean exitosos, cuidémonos entre todos, que los candidatos no se aprovechen. La pandemia no es una buena excusa para hacer campaña. La pandemia es una desgracia para todos nosotros, pero que no sea una desgracia para la democracia. Así que invitarlos a participar, invitar a la autoridad electoral a invitar a esa participación, a educar bien y que tengamos efectivamente elecciones que le puedan dar a Perú una estabilidad democrática, que sigan dando el crecimiento económico, porque cuando al Perú le va bien, a Chile le va bien, a Latinoamérica le va bien y finalmente, lo más importante, a nuestros ciudadanos les va mucho mejor. Así es, listo, muchísimas gracias. Nos quedamos con la frase que usted ha indicado: la democracia no puede parar por ningún motivo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, que tengan un muy buen día. Hasta una próxima oportunidad. Amigos, nosotros vamos a hacer una brevísima pausa aquí en JN Noticias y volvemos.